Muy buenos días, hermanos. Quien hizo la presentación es la maestra Gabriela Navarrete y me siento tan feliz y más joven al estar entre este grupo de jóvenes también. Agradecemos mucho la presencia de 3ABN Nicaragua y su director, el hermano David Murillo, y el equipo que le está acompañando. Muchas gracias. También un saludo a todos nuestros televidentes que siguen la página del canal de 3ABN Nicaragua. Y cada uno de ustedes, gracias a Dios, porque a pesar de la pandemia y los momentos difíciles que estamos viviendo, ustedes continúan congregándose, no han dejado de congregarse, porque sabemos que el Señor está pronto por venir. Es cierto, la pandemia nos ha golpeado, ha contagiado a más de 200 millones de personas en el mundo. Han fallecido por causa de la pandemia más de 4.150.000 personas. Quizás muchos de ustedes también contrajeron el virus, pero sentimos la bendición y la presencia de Dios al ver restaurada su salud. Y otros tantos que en este momento están contagiados o están con el virus, oremos por la pronta recuperación de todas estas personas. Sean bienvenidos todos de manera muy especial a la casa del Señor. Bien, como disponemos de pocos minutos, vamos en este momento a hacer una presentación. Es la segunda vez que la voy a hacer, les cuento. El sábado pasado ya estuve con una iglesia compartiendo este mensaje y hoy quiero compartirlo en la segunda oportunidad con la iglesia del Paraísito. Tiene que ver con evangelismo, es cierto, evangelismo. Pero eso es justamente lo que hace la iglesia, evangelismo. Porque tenemos una misión por delante, una misión encomendada por Jesús. Y la misión encomendada por Jesús es ir y hacer discípulos. Y la iglesia ha respondido, I will go, yo iré, porque esa es la disposición nuestra de ir y hacer la obra del Señor. Sin embargo, en este momento queremos precisamente hablar acerca del discipulado y la evangelización de la nueva generación. Y cuando nos referimos a la nueva generación, hoy vamos a hablar acerca de la generación millennial. Ya lo vamos a definir quiénes son ellos. Y voy a tratar de hacer una breve síntesis en un solo tema, 3 presentaciones. Uno de ellos es los desafíos y oportunidades que tenemos como iglesia para seguir a Cristo en el siglo XXI. La segunda presentación, ¿verdad? La segunda parte de este mensaje tiene que ver cómo comprender y hablar el idioma de los millennials. Y la última presentación es cómo compartir el evangelio en ambientes hostiles y seculares. Es justamente, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Ahora, tratemos de definir quiénes son los millennials. Es probable que para algunos esto resulte algo nuevo. Sin embargo, a través de la historia se han venido dividiendo las distintas generaciones. Se le ha llamado la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X. Ya dentro de la generación X, pues ya yo me sitúo los mayores y todos aquellos que son mayores de 50 años. Pero también tenemos la generación X, Y y Z. Y como ya se acabó las letras del alfabeto, ahora van por la generación alfa en el alfabeto griego. Pero la generación millennial son todas aquellas personas que nacieron entre la década de 1980 a la actualidad. Se le denomina la generación millennial. Entonces, si tú tienes menos de 40 años, estás contemplado dentro de este grupo, por supuesto, dentro del grupo de la generación millennial. Ahora, es interesante, porque esta generación ha tenido otras oportunidades que quizás nosotros, los nacidos en una época anterior, no las tuvimos. A la generación especialmente Y y la generación Z
se les llama los nativos tecnológicos, nativos tecnológicos. ¿Por qué? Porque ya nacieron con la tecnología, la dominan. Yo ya soy abuelo, ya me hicieron abuelo, y veo en mi nieto que mañana cumple 10 añitos, y ya puede inclusive hasta hacer algunos videos y algunos programas. Ese niño tan pequeño, pero 10 años, porque él nació con eso. Ya nosotros, los mayorcitos, por supuesto, de 40, 50 años y más, nos cuesta la tecnología. Nosotros no somos nativos tecnológicos, nos denominan emigrantes tecnológicos, porque tuvimos que aprender lo que es la tecnología. Ahora, cuando hablamos de los millennials, debemos entender algo muy importante, porque se nos plantea a nosotros como iglesia un gran desafío, y es que vivimos en una época denominada postcristiana, después del cristianismo, donde existen amenazas contra el cristianismo, pero también debemos ver las oportunidades reales que tenemos como iglesia en esta época de posmodernismo, de secularismo, en esta época donde están predominando los millennials, que poco a poco se están convirtiendo en los nuevos líderes de la nación, en los nuevos líderes del mundo, por supuesto. Pero el pensamiento secular lamentablemente ha cerrado algunas puertas. Ha cerrado algunas puertas. Yo recuerdo bien cuando inicié el ministerio, tal como hizo referencia la maestra, hace 33 años, hacíamos una campaña y se bautizaban, recuerdo una de las primeras campañas que hice en mi primer año, se bautizaron 97. ¡Wow! Sorprendido, pero después se han ido bautizando menos y menos y menos. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación cada vez más secular, donde las personas se están convirtiendo en consumistas. Inclusive dentro de la iglesia nos estamos convirtiendo en consumistas religiosos. Ahora, ¿qué reto tenemos? Si somos más de 7.000 millones de habitantes, el cristianismo, que hace unas décadas atrás nos situábamos casi el 40% de la población mundial, hoy el cristianismo llega a 37%. Es cierto que como iglesia adventista hemos crecido. Es una de las iglesias protestantes de más rápido crecimiento en el mundo, y hoy nos estamos acercando, o ya pasamos los 21 millones de adventistas en el mundo. Pero de forma general el cristianismo ha ido retrocediendo. Imagínense ustedes que tenemos un poquito más de 2.200 millones de cristianos, y eso incluye a la iglesia católica, ortodoxos, rusos, armenios, protestantes y todos estos grupos religiosos. También en el mundo vemos el avance del islamismo por crecimiento biológico. Los practicantes del Islam tienen muchos hijos, tienen varias esposas, tienen muchos hijos, y entonces eso hace que vayan creciendo. Así que hay un crecimiento biológico y adoctrinamiento en algunos países. Pero hay un grupo que sí está creciendo, y en Nicaragua está creciendo ese grupo, y ese grupo se le llama los no religiosos, los no creyentes. En el mundo tenemos más de 1.100 millones de no creyentes. En otras palabras, de cada 7 habitantes que habemos en el mundo, 7 habitantes de nuestro planeta, 1 es no creyente. Óigame, pero este número de no creyentes está en aumento, y especialmente en el grupo de los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Le dije, los menores de 40 años. Es entre los millennials que ha ido creciendo el número de no creyentes. Y el desafío que tenemos como iglesia adventista sigue siendo el mismo desafío planteado por Jesucristo. Vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, por favor, en este momento. Y en Mateo capítulo 4, versículo 19, Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesús planteó un desafío y un llamamiento a los primeros discípulos. Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19, leo lo siguiente. Dice el texto: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19.
y les dijo: venid en pos de mí y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. ¿Notan ustedes que el llamamiento de Cristo para los discípulos y para nosotros y para la humanidad y todos aquellos que han de creer en su palabra sigue siendo el mismo? ¿Cuál es el llamamiento de Cristo para la iglesia? ¿Cuál es? Vayan en pos de mí y los voy a convertir ¿en qué? En pescadores de hombres. Así que, aunque Jesús dijo estas palabras 2000 años atrás, pero el ser discípulo continúa vigente hoy en el año 2021, cuando Jesús abandonó la tierra. Y una de las últimas instrucciones dadas a sus discípulos es la que encontramos en Mateo 28, 19 al 20, conocido como la Gran Comisión. ¿La recuerdan? Sé que la pueden repetir de memoria, donde Jesús se acerca y le dice con toda claridad: id por todo el mundo y hacer ¿qué cosa al mundo? ¿Hacer lo qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guardando todas las cosas que os he mandado. Y ahora viene la promesa: voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ustedes le creen al Señor? ¡Qué maravilloso! Notan que es el mismo cometido, la misma promesa, el mismo desafío. Id en pos de mí y os haré ¿qué cosa? Pescadores de hombre. Y a los discípulos, antes de marcharse, ¿qué le dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. El cristianismo ha crecido en el mundo rápidamente. Sin embargo, necesitamos entender ¿qué significa ser discípulo? Antes de ir y evangelizar a la generación millennial, necesitamos comprender el concepto de lo que significa ser discípulo de Cristo. ¿Saben ustedes que en el concepto griego y el concepto romano, ellos tenían un concepto un poco distinto al enseñado por Jesús acerca de lo que era discípulo? Los jóvenes querían ser discípulos de esos grandes pensadores griegos y romanos, como Platón, Demóstenes, Sócrates, Quintiliano, pensadores romanos y tantos otros más. Sin embargo, el concepto de discipulado era que los jóvenes comenzaban a seguir al maestro. Y el maestro, finalmente, cuando se le roncaba, cuando le diera gana, le decía: bueno, síganme pues para que sean mis discípulos. Porque el concepto de discipulado en ese momento era un concepto intelectual. Era el que más sabía podía ser discípulo de los grandes maestros. El concepto intelectual. Sin embargo, la palabra discípulo viene de la palabra griega matetés. Y matetés es más que un pupilo, es más que un aprendiz, es más que un alumno. Matetés en el concepto bíblico es aquel que tiene una experiencia, tiene una conectividad con el maestro. En el concepto judío, ser discípulo era diferente. Si usted y yo queríamos ser discípulos dentro de la sociedad judía, un niño tenía que aprender y hasta los 15 años tenía que memorizar la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Repetirlo de memoria. Y una vez que lo aprendiera de memoria a los 15 años, pasaba ahora a aprender lo que eran los libros de los profetas. Y hasta entonces convertirse en un discípulo. Ese era el concepto. Pero en el concepto bíblico, hermanos, ser discípulo no es que hasta el momento que el maestro decía: ok, sígueme pues. No tenías que memorizar grandes porciones de la Biblia o libros enteros, no. Es que cuando Jesús dijo: vayan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús dio la gran comisión: id por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Saben qué estaba diciendo Jesús? Sean como yo soy. Seamos como Jesús.
porque tiene que ver no un aspecto intelectual, sino relacional. Así que la misión de Cristo de ir al mundo, hermano, no es atiborrarlo con doctrinas y de creencias. Sí son necesarias las doctrinas, definen nuestras creencias, definen lo que somos. Sin embargo, el verdadero concepto del discipulado es ir donde la gente, para que ellos, al igual que nosotros, sigamos también a Jesús. Ese es el concepto bíblico. Sin embargo, vivimos en una época llena de secularismo, sí, muy secular. Y se le ha llamado a esta época la época de la descristianización. Una palabra un poco difícil a veces para pronunciar. Descristianización. ¿Qué significa eso? Donde el cristianismo en algunos lugares, algunos países y sociedades se está convirtiendo en algo irrelevante, no tan importante, por el avance que ha tenido el secularismo, especialmente entre los millennials. ¿Me doy a entender? Ahora, porque tenemos grandes desafíos como iglesia, como sociedad tenemos un gran desafío. Hoy el consumismo nos está consumiendo. Sí, inclusive hay consumismo religioso. Y el consumismo religioso es donde muchos cristianos, y ahí estamos los adventistas también, solo venimos a cumplir, a consumir la parte religiosa de 8:45 a 12 y no nos volvemos a aparecer en la iglesia hasta el siguiente sábado. Y pensamos que al estar 3 horas en la iglesia ya le cumplimos al Señor. Pero hermanos queridos, el santo sábado, el cual creemos que es el 4.º mandamiento de la ley de Dios, ¿ustedes están convencidos que el sábado es el día del Señor? ¿Tienen permiso para decir amén? ¿Estamos convencidos que el sábado es el día del Señor? Ok, perfecto. Pero del sábado, ¿qué porción de las 24 horas, qué porción le pertenece a Dios? Las 24 horas. Pero el consumismo religioso solo nos trae a cumplir 3 horas y después nos vemos, ya no hay más obra misionera, ya no hay más sociedad de jóvenes. Es un peligro. ¿Te das cuenta? Un peligro. Otro peligro que se esté dando en el mundo es el pluralismo religioso. Y el pluralismo religioso dice, ay no, pastor, y muchos jóvenes dicen, ay que pastor, no importa lo que uno crea, todas las creencias son válidas, todos los caminos son buenos. Sin embargo, nos olvidamos lo que dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿qué reclaman los millennials, hermano? ¿Qué buscan los millennials en la iglesia? ¿Qué buscan todos los jóvenes de la generación X y la generación Y y la generación Z? ¿Qué buscan en la iglesia? Hay 2 palabras, hay 2 cosas importantes que la juventud busca. Y ahí las tengo escritas. ¿Cuáles son esas 2 cosas que la juventud busca en la actualidad? Espiritualidad y ¿qué más? Y autenticidad. ¿Quieren ayudarme a repetir las 2 cosas que la generación millennial busca? 1, espiritualidad y número 2, autenticidad, hermanos. Y ya vamos a estar hablando justamente de eso. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los millennials están conectados en las redes sociales? Los mayores de 50 años, una buena cantidad tienen sus redes sociales, pero no la mayoría. Pero los millennials todos están conectados a las redes sociales, porque en la red social es una sociedad virtual, es un grupo, una comunidad virtual. Y cuando ellos no están conectados, hay un peligro, también se está aislando ese joven. Es un peligro. Así que definitivamente todos los millennials debemos entender esto, que los millennials están conectados a las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat y tantas otras cosas. Sin embargo,
los adultos, y perdone que diga esto, pero se lo digo con mucho cariño, los adultos a veces critican que los jóvenes anden en las redes sociales. Pero ¿saben qué? Si un joven se aísla inclusive de la red social, hay un grave peligro. Nos está diciendo que ese joven está en peligro. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Así que el joven busca dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, espiritualidad, y número dos, autenticidad. Ahora, quiero que veamos, por favor, cómo este asunto de la brecha entre los no creyentes ha ido creciendo en el mundo. Este dato que le voy a dar de Costa Rica fue en mayo de este año. Yo lo vi por la televisión y después lo comentamos. Yo vivo en Costa Rica y estoy un poco actualizado con esto. Los datos que voy a compartir de Nicaragua, pues los tuve que buscar ahí en Google. Ahí se busca, si usted no sabe algo, pues uno lo busca allí. Y en la fuente de MR Consultores, pero un dato del 2020, así que está un poquito atrasadito todavía este dato. Ahora, quiero que noten algo muy importante. Por ejemplo, en Costa Rica, en el año 2019, el 50% de la población tica era católica. Hoy, en el 2021, solamente el 47.5% es católico. El número de católicos ha venido reduciendo. Evangélicos, del 21.6% ha bajado al 19.8%. Pero ¿cuál es el grupo que ha ido creciendo en ese país? Son los no creyentes, que pasó en el 2019 al 19.9%, al 2021 al 27%, casi un 9%. Pero escuchen esto, ¿entre quiénes ha crecido el número de no creyentes? ¿Entre quiénes? Ustedes lo saben, ¿entre quiénes? Entre los millennials, entre los jóvenes, ¿entienden? Y debemos entender que los adultos un día vamos encaminados a descansar un día. Pero la nueva generación que está creciendo en una generación, en un ambiente poscristiano, en una época descristianizada. Esto es una campanada de alerta que nos indica que tenemos que trabajar más con nuestros jóvenes. Amén. Ahora en Nicaragua, este dato, traté de buscar lo más actual posible. En el 2000 había el 68% de católicos, ahora el 42.9%. En el 2000 el 18% eran evangélicos, ahí estamos incluidos nosotros. Hoy, al 2019, que tengo este dato, al 35.9%, y por ahí escuché que ya van llegando al 40%. Las iglesias protestantes, evangélicas han ido en crecimiento en nuestro país. Pero notan la brecha de los no creyentes. El dato dice que en el 2000 había 10% de no creyentes en Nicaragua y hoy llega al 15%. ¿Qué indica eso? Que aquellos que no creen están creciendo. ¿Y entre quiénes es este grupo? ¿Entre quiénes? No son los viejitos ni los mayores, no, que ya tienen bien clara y definidas sus creencias. El grupo de no creyentes son los jóvenes y la generación millennial. Hermanos, ¿verdad que esto nos está diciendo algo a nosotros como iglesia? Que tenemos que concentrar energía, fuerzas en la nueva generación, en los millennials. Pero los millennials reclaman de la iglesia dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuáles son esas dos cosas? Espiritualidad, y reclama cristianos como auténticos. MR Consultores dice lo siguiente, lo encontré recientemente. El 40.6% de nicaragüenses opinan, dice, es mejor ser ateo que cristiano hipócrita. Wow, y estamos hablando de una población cristiana. Otro dato dice, se puede ser un buen cristiano sin necesidad de pertenecer a una religión. El 66.4% de encuestados en Nicaragua dijeron eso. Y más todavía, cuando se le hizo la pregunta, ¿leyó la Biblia el día de ayer? Cuando hicieron la encuesta, el 69.4% dijeron que no la habían leído. Ahora, esto en realidad nos preocupa. ¿Saben por qué? Porque la juventud de hoy, los millennials, de acuerdo con Gary Chapman en su libro 5 lenguajes de amor para los jóvenes, dice él,
que los jóvenes de hoy, estamos hablando de los millennials, de estos chicos guapos que están aquí, de esos chicos y chicas guapas que están allí y de todos los que están creciendo, los jóvenes de hoy están interesados en la naturaleza, y ahí lo marqué en amarillo. En la naturaleza, ¿cómo? Experimentar y relacional de los grupos religiosos. Y si ustedes siguen leyendo, nos vamos a dar cuenta que a la juventud y a los millennials menores de 40 años lo que les interesa es la autenticidad dentro de un grupo religioso, dentro de una iglesia, porque si no se les trata bien, lamentablemente son como las chimbombas o los globos, que una vez que usted los infla o los agarra de un hilito, o si lo suelta, ¿qué pasa con la chimbomba o el globo? Se le va. De hecho, los jóvenes están buscando una experiencia auténtica, hermanos. Sin embargo, esto no es nuevo. La palabra de Dios en 1 Crónica, capítulo 13, versículo 32, vamos al texto bíblico. Habla de nuevas generaciones. Primera de Crónicas, el capítulo 12, el versículo 32, hablando de los hijos de Isaacar, dice el pasaje bíblico acá. De los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Lo encontraron? Muy bien. De los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿entendidos en qué? ¿Entendidos en qué? En los tiempos. Aquí encontramos la generación de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Y saben, hoy tenemos nuevos hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Es la generación millennial. Que esos pequeñitos como mi nieto que les contaba, que con su dedito comienza a pasar y dice, mira abuelo lo que dice acá, mira eso se entra acá, y nos sorprenden cómo son nativos digitales. Esos chicos que son entendidos en los tiempos, necesitamos ir donde ellos y decirles a esa generación, vayan en pos de Cristo y sean sus discípulos. Amén. Hermanos, hay 3 palabras que necesitamos definirlas. 3 palabras: secularismo, la sociedad no creyente y descristianizada de la época. La otra palabra es cristianismo y la otra palabra es cristiandad. Cristianismo. Lo que pasa es que los millennials han confundido entre el cristianismo y la cristiandad. ¿Quiénes le han hecho daño a la humanidad, hermano? ¿Los cristianos, el cristianismo o la cristiandad? ¿Quiénes? La cristiandad, ¿entiende? Porque en el nombre de Cristo se hicieron las grandes cruzadas, en el nombre de Cristo se hicieron grandes guerras. Pero eso no fue el cristianismo, fue aquellos que utilizaron el nombre del cristianismo o la cristiandad para cometer muchos abusos. Entonces muchos se han divorciado de las iglesias debido a los abusos que se han cometido. ¿Entienden eso? Ayer alguien me comentaba acá justamente durante la campaña de alguien que no quiere nada con la iglesia, nada, pero nada con la iglesia, porque sus padres habían sido de otra iglesia, no voy a mencionar el nombre, y entonces como el muchacho ya iba creciendo y él no quería ir a la iglesia, venía el papá y le daba con la faja, no quería ir a la iglesia, y le daba su fajazo, y el muchacho más se rebelaba, y hoy en día tiene un trauma religioso que dice, a mí me gustan los adventistas, pero yo no asisto a ninguna iglesia porque a mí me obligaban a ir a la iglesia. ¿Entienden? Los abusos que se han cometido. Por eso los jóvenes son abanderados, los millennials son abanderados de muchas causas. La causa LGBTB, la causa del feminismo, causas sociales, causas políticas. Por eso, porque a ellos les gusta la justicia, a ellos les gusta la autenticidad y buscan algo que sea auténtico para ellos. Por eso, queridos hermanos, como iglesia necesitamos definitivamente entender que tenemos una gran responsabilidad ante Dios de ir y hacer discípulos a las nuevas generaciones. Amén. Es que hoy los jóvenes están necesitando
hermano, que nosotros como iglesia los aceptemos. Los aceptemos. No estoy diciendo que vamos a aceptar su estilo de vida. No, por favor, no me malinterpreten. Pero lo vamos a aceptar no el estilo de vida que ellos traen del mundo. Vamos a aceptarlos a ellos como persona, porque Cristo no desecha a nadie y tenemos que aceptar a todo aquel que viene a Cristo. Y una vez que viene a Jesús, es transformado todas las personas. Además de aceptarlo, ¿qué más tenemos que hacer? Mostrar ¿qué? Empatía, hablar el lenguaje de los jóvenes, es contextualizarnos con los millennials, contextualizarnos con ellos. Ahora, cada vez en el mundo vamos viendo una época menos cristiana, como les dije. Por ejemplo, se hizo un estudio y en ese estudio se hicieron algunas preguntas. Y la pregunta principal fue, ¿qué tan importante es la iglesia en su vida diaria? ¿Notan? ¿Qué tan importante es la religión en su vida diaria? Y saben ustedes que Japón, un país tecnológicamente muy avanzado, donde impera la religión del sintoísmo, budismo, la iglesia cristiana son pocas allá, pero solamente en Japón el 2.8% dijeron que la religión es importante para ellos. Y el 97.2% dijeron no quieren nada con la religión. Es un país sintoísta. La misma pregunta se aplicó en países islámicos y la nueva generación de musulmanes dijeron que la religión no es tan importante para ellos en su vida. Países que en el pasado eran cristianos como Gran Bretaña, para el 2030 Gran Bretaña ya dejará de ser cristiano. Países como Canadá, donde hubo una fuerte influencia del cristianismo, hoy en día el cristianismo está en segundo plano. Países, y ahí ustedes lo pueden ver en esa gráfica, lástima que necesitan una lupa para poder ver las imágenes. Vemos entonces cómo el cristianismo ha ido disminuyendo. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes creen que son los responsables del desinterés religioso de parte de los millennials? Están calladitos ahora. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros los cristianos. Porque los jóvenes piden dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Díganlo con fuerza. ¿Cuál es el primero? Y en segundo lugar, autenticidad. Sin embargo, vamos una vez más a la Biblia. En el libro de Efesios, el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice cómo compartir el evangelio en ambientes seculares, en una sociedad de no creyentes. Porque los no creyentes, ¿saben ustedes dónde se encuentran? No en las zonas agrícolas o en las zonas del campo, rurales. No, generalmente la gente del campo es creyente. ¿Saben dónde están los no creyentes? Allí en el mall, allí en Metrocentro, en la Plaza Inter, aquí en Plaza de las Américas, allí en las grandes ciudades, ahí están los no creyentes. Y el mandato de Cristo es ir donde ellos y hacerlos pescadores de hombres también y convertirlos en discípulos de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y con esto quiero ir terminando. Vamos al libro de Efesios, por favor. Quiero que todos lo busquen en su Biblia, por favor. Efesios, capítulo 5, los versículos 1 en adelante. Dice el texto bíblico: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 4: tampoco digáis palabras que deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Verso 5: sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 16:
aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. ¿Cómo testificar a los millennials? Saben que nunca vamos a convencer a un millennial con argumentos bíblicos e históricos, no. Son intelectuales, son los estudiantes universitarios, una nueva sociedad que se está preparando, ¿entienden? Saben más que nosotros, dominan idiomas y todas esas cosas. Pero la forma para acercarnos a Él, a ellos, es que nosotros podamos ser imitadores de Dios como hijos amados. La forma para acercarnos a ellos es que usted y yo vivamos el Evangelio de Cristo. Amén. Acércate a un joven, pero acércate no con palabras, sino con acciones de bondad y de amor, que lo conduzca hacia Jesucristo. No lo vas a convencer con tus palabras ni con tus argumentos, sino con el amor de Dios en tu corazón. En primer lugar, imita a Dios. Segundo lugar, vivamos, hermanos, una vida de amor para ellos, porque los millennials requieren, ¿qué le dije? Autenticidad. Quieren cristianos auténticos. Averigüemos lo que le agrada a Dios. Tengamos cuidado de cómo vivamos, hermanos, y aprovechemos bien el tiempo de manera oportuna, porque los días son malos. ¿Qué significa eso? Que si queremos ganar a la nueva generación, debe ser no tanto con palabras, sino la forma como vivamos ahí en casa. Pregunto, ¿cómo vives en tu casa? ¿Cómo vives en tu casa? ¿En humildad? ¿O en tu casa tú peleas y los vecinos te escuchan? ¿Vives así? ¿Vives una vida de dualidad o de doble moral? Es que como tú vivas, así vamos a influenciar en la gente. Escuchemos por favor a los jóvenes. Escuchémosle. Quizás ellos tengan muchos reclamos contra la iglesia. No defiendas a la iglesia, pero ponte a escuchar a los millennials. Escúchalo, simpatiza con ellos, acéptalos a ellos. No hagas el uso de la apologética para mostrar cuánto tú sabes. No lo vas a convencer. Lo único que convence y transforma es una vida transformada por el poder de Cristo. Y antes de traer a uno de esos jóvenes millennials a la iglesia, ¿sabe cuál es el primer lugar donde lo debe llevar? Porque muchas veces queremos evangelizar y decimos, vamos a la iglesia, hombre, vamos, y lo queremos llevar. Y ellos no tienen interés en la iglesia. Llévalo primero a tu casa. Muéstrale cómo tú vives en casa. Invítalo a comer a tu casa. Hazte amigo de ellos. Y una vez que tú eres amigo de ellos, di como Jesús: id en pos de mí y os haré ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Hermanos queridos, cuidemos la nueva generación, por favor. Cuidémoslo. Que no se nos vayan. Que no se nos vayan. Sin embargo, para que no se nos vayan, tenemos que amarlos. Y los que están afuera, con amor, ellos serán atraídos hacia Jesús. Tenemos un desafío. ¿Y cómo va a responder la iglesia ante el desafío de evangelizar a los millennials? ¿Cómo? Vamos a contestar también: yo iré a evangelizar a los millennials, yo iré a evangelizar a los jóvenes, yo iré a evangelizar y a mostrar el amor de Jesús a aquellos que se fueron de la iglesia. Y en esta mañana, mi desafío, mis hermanos, para la iglesia es: ¿quieres tú convertirte en un discípulo de Jesús y ayudar a discipular a otros para que ellos vengan a Jesús? ¿Quieren estar en pie todos los que son discípulos de Jesús y se comprometen con el Señor esta mañana también de ir a evangelizar a otros? ¿Quiénes asumen este compromiso de decirle al Señor: yo iré? ¿Quiénes? Tenemos un grupo lindo de guías mayores, de jóvenes.
sí, de adultos. Vivamos en amor, traigamos a todos ellos y solo así serán ganados para el Evangelio de Cristo. Quiero invitarles en este momento para que oremos, pero antes lleva a tu mente, por favor, lleva a tu mente el nombre de un millennial con el cual tú vas a trabajar, con el cual tú vas a compartir, al cual tú vas a amar. Lo tienes en mente y ahora trabaja con él. Padre nuestro que estás en los cielos, como iglesia tenemos grandes desafíos, Señor. Sin embargo, aquí estamos prestos al llamado de Cristo de ir y evangelizar a la nueva generación, cuidar de nuestros jóvenes, cuidar de nuestra iglesia, porque un día tenemos que responder también por ellos, por esa linda congregación. Bendice esta iglesia, Señor, para que al ir creciendo nuestros corazones puedan mostrar cada vez más y más y más amor por aquellos que necesitan del Evangelio de Cristo, y que esta iglesia, a tiempo y fuera de tiempo, con pandemia y sin pandemia, podamos continuar cumpliendo con la misión con la cual tú nos has designado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.